Que Dios los bendiga mucho, queridos amigos, queridos hermanos. Bueno, estamos una vez más a través de este medio para poder compartir la palabra del Señor, ¿no? Como decimos siempre, la palabra del Señor es aquella que nos guía a toda verdad. Está el consejo divino para nuestras vidas y realmente Dios en su gracia nos está dando la oportunidad y la libertad de poder seguir teniendo estos devocionales a través de este medio, ¿no? Y en esta oportunidad quería hablar sobre un tema que se desarrolla a lo largo de toda la Escritura, ¿sí? Lo cual nos da la pauta de que es una doctrina, es doctrina bíblica, lo que les quería compartir, y es acerca de lo que la palabra del Señor llama el mundo, ¿no? El mundo y la relación del Hijo de Dios con el mundo, ¿sí? Para aquellos que tienen la Biblia a mano, que les gusta seguir los textos bíblicos, el primer texto que quería señalar son de Jesús mismo, ¿no? Palabras del mismo Señor Jesucristo en San Juan 16:33, y el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, ¿no? San Juan 16:33, ¿no? Este texto nos viene bien como una introducción a este tema, porque en pocas palabras el Señor está dándonos verdades espirituales muy profundas que nosotros como iglesia y como hijos de Dios tenemos que tener siempre bien claro, ¿no? El Señor dice que en el mundo tendremos aflicción, o sea, sufrimiento, adversidad, oscuridad. Dice, pero que Él, o sea, el Señor Jesucristo, ha vencido a ese mundo que genera aflicción, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que entender que la humanidad, en un sentido espiritual, ante los ojos de Dios, se divide solamente y específicamente en dos categorías. Le explico esto, ¿no? Muchas personas dividen a la gente entre ricos y pobres, otros entre sabios e ignorantes, entre blancos y negros, y hacen sus propias categorizaciones, ¿no? de los distintos grupos humanos. Bueno, espiritualmente hablando y ante los ojos de Dios, hay solamente dos grupos de personas: los que son hijos de Dios y los que todavía pertenecen al mundo, ¿no? Este mundo que dice que genera aflicción. Acá, cuando nosotros hablamos de mundo, no estamos hablando del sentido planetario, el planeta Tierra, ¿no? El sentido geográfico del mundo, sino que a través de la Escritura vemos que cuando la Biblia habla del mundo, está hablando de un sistema de pensamiento, de un sistema de cosas, ¿sí?, que están gobernando a la humanidad desde el momento en que Adán y Eva cayeron de la gracia de Dios por desobediencia, ¿no? Entonces, también la palabra de Dios nos habla, como vamos a ver en un pasaje del apóstol Pablo más adelante, que a veces el mundo es también llamado este siglo, el siglo. Cuando habla de siglo no está hablando de un periodo de 100 años, sino está hablando de un tiempo, de una dispensación, si se me permite el término, en donde Dios permite que ocurran muchas cosas que tal vez no son del todo buenas, hasta que Él redima y restituya todas las cosas como eran en un principio. Mire lo que dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, 15 al 17. Así dice la Escritura, ¿sí? Para los que siguen con la Biblia, dice la palabra de Dios: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Mire qué palabra, ¿no? En estos 3 versículos, el apóstol, guiado por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, ahonda mucho más profundamente, desarrolla la verdad que ya el Señor viene expresando durante su ministerio terrenal y que está expresada en las páginas de los evangelios, ¿no? El Señor Jesús decía en el pasaje que citábamos al comienzo de que en el mundo tendríamos aflicción, ¿sí? Pero que Él venció al mundo. Bueno, acá la palabra del Señor dice que nosotros no debemos amar al mundo. ¿Quiénes somos nosotros? Los hijos de Dios, los creyentes, los que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador. No debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, ¿no? Y por eso está bueno que aclaremos que cuando habla del mundo, está hablando de un sistema diabólico, un sistema satánico que está gobernando sobre lo que la palabra del Señor llama los hijos de desobediencia. Porque si no, tal vez alguno se confunde, porque como tantas veces hemos escuchado ese pasaje que dice que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces, si Dios ama al mundo, ¿cómo dice que ahora no debemos amar al mundo? Entonces, acá estamos explicando eso, ¿no? Que Dios ama al mundo, ¿por qué? Porque ama a todos los seres humanos y dice la palabra que el Señor no quiere que ninguno se pierda, quiere la salvación de todos los hombres, a través de la fe en el Señor Jesucristo, ¿no? Pero acá cuando dice no améis al mundo y las cosas que están en el mundo, nos están hablando de todo un sistema perverso que está diseñado por el diablo mismo y que está gobernado por los ángeles que están junto con Satanás dominando en este tiempo, porque Dios así lo permite en este tiempo, hasta que Él restituya y sane todas las cosas, ¿no? Dice que nosotros no debemos amar este sistema de cosas. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, primero que si amamos las cosas de este mundo, vamos a tener aflicción. ¿Sí? Lo dice en la palabra del Señor, lo dijo Jesús mismo. Y acá dice también que aquel que ama al mundo y las cosas que están en el mundo pasan, dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá nos está recordando promesas que el Señor Jesucristo mismo hizo con respecto a la vida eterna. ¿Sí? El que está en Cristo, el que está en Dios, reconciliado por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo, tiene vida eterna. Dice la palabra que ha pasado de muerte a vida. ¿Sí? Entonces dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, pero el mundo pasa y sus deseos también, ¿sí? Es efímero. Algún día este mundo va a ser juzgado y el príncipe de este mundo que ahora está haciendo, ¿no?, sus maldades, sus cosas en este tiempo que el Señor le permite, también va a ser juzgado y va a ser arrojado, ¿no?, al lago de fuego, como dice en el libro de Apocalipsis, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las cosas que están en el mundo? Acá nos menciona los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿no? Y este pasaje, este versículo 16, nos remite a otros pasajes de la Escritura donde vemos un mismo principio, ¿no? Como por ejemplo, en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva estaban en ese estado primero, ¿no?, que todavía estaban en comunión íntima con el Señor, vemos que el diablo, ¿no?, por medio de la serpiente, tienta a la mujer, a Eva, diciéndole cosas que están muy relacionadas con esta, ¿no? La serpiente les dice que sus ojos serían abiertos, que conocerían la ciencia del bien y del mal, que serían como Dios, ¿no? Y coincide justamente, bueno, con los deseos de los ojos, porque dice que este fruto era bello a la vista, agradable a la vista, dice que era apetecible y que serían como Dios, ¿no? Serían como dioses conociendo el bien y el mal. Entonces ya vemos en el huerto del Edén estas 3 áreas donde opera las tentaciones del mundo y el príncipe de este mundo, ¿no? Vemos este mismo principio en los evangelios cuando Jesús es llevado por el Espíritu al desierto a ser tentado, ¿no? En un primer momento el enemigo, el diablo, le ofrece al Señor, después de muchos días de ayuno,
que convierta esas piedras en pan, ¿no? Apela a la necesidad física, a los deseos, ¿no? de la carne. También le dice, arrójate del pináculo del templo, ¿no? Para que vengan los ángeles y te socorran. Y también le dice que vea todos los reinos de este mundo porque se lo daría si postrado le adorases, ¿no? O sea que también ahí vemos este mismo principio, ¿no? De la tentación de los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, que son los instrumentos, las tentaciones que el diablo usa justamente para desviar de la voluntad del Señor, ¿no? Entonces, prestemos atención a lo que dice la palabra, ¿no? Prestemos atención, ¿por qué? Porque nosotros no debemos amar al mundo, este sistema presente de cosas, sino que tenemos que entender que en el Señor, en el camino de Dios, hay leyes totalmente distintas. Hay un reino totalmente diferente. Por eso Jesús en un momento llega a decir, mi reino no es de este mundo. ¿Se da cuenta? Porque el reino del Señor es celestial. Es un reino que se gobierna por las leyes del Señor, que la mayoría de las veces es totalmente antagónico, ¿sí? al pensamiento y al obrar de esta sociedad, ¿sí? y del hombre que no conoce a Dios, ¿no? Recuerdo cuando era nuevo en el camino del Señor que había un texto que a mí me impactaba, ¿no? Me descolocaba un poco porque me parecía hasta un poco exagerado. Y ese texto que es acá mismo en Primera de Juan, pero capítulo 5, 19, que dice que el mundo entero está bajo el maligno. Yo, dentro de mi corazón, ¿no? Pensaba, digo, qué exagerado, ¿no? Porque digo, todo está bajo el maligno, ¿cómo el mundo entero está bajo el maligno? Pero después, conociendo más profundamente las cosas del Señor, y teniendo mayor conocimiento de las Escrituras y teniendo experiencias espirituales con nuestro Señor y conociendo cada vez más el mundo que me rodea, me di cuenta que una vez más la Biblia tenía razón, ¿no? El mundo entero está bajo el maligno. ¿Y cómo todo entero está bajo el maligno? Sí, todo el sistema está bajo el maligno. La política, el comercio, los deportes, la cultura, la filosofía, las costumbres, ¿no? Todo está bajo la influencia directa o indirecta del poder de Satanás. Por eso a mí, meditando un poquito en estas cosas, me causaba gracia cuando en una época dentro del ambiente cristiano decían, no deje mirar a los chicos el dibujito animado de los pitufos porque es un dibujo que tiene un mensaje diabólico, ¿no? Y por otro lado decían, usted no escuche música de rock pesada porque eso es diabólico. Claro, cuando nosotros comprendemos las verdades espirituales que estamos viendo a través de estos textos bíblicos en esta oportunidad, nos damos cuenta que el mundo entero está bajo el maligno. Entonces el cristiano no tiene que perder el tiempo tal vez tratando de decirle al inconverso, al que no conoce al Señor, o incluso entre creyentes mismos diciendo tal dibujito animado es diabólico o tal música es diabólica, porque hermano o amigo que está escuchando, todo lo que está fuera de la esfera propiamente de las cosas del Señor, conforme al Espíritu Santo y conforme a las Escrituras, indudablemente que son del enemigo y que son diabólicas o que tiene algún elemento satánico, ¿no? Entonces acá no es cuestión de andar queriendo desenmascarar al enemigo en tal dibujito animado o en tal tipo de películas o en un determinado tipo de música, porque dice la palabra del Señor que el mundo entero está bajo el maligno, ¿no? Y claro, ¿por qué no va a estar bajo el maligno? Mire lo que dice la palabra del Señor, ¿no? A través de la pluma del apóstol Pablo, también inspirado por el Espíritu Santo. Dice en Efesios 2:2, dice que siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, cualquier obra de arte, cualquier proyecto, cualquier cosa que haga el hombre que no ha sido regenerado, que no ha sido hecho nueva criatura por la gracia de Dios, evidentemente está bajo la influencia de, como dice acá la palabra del Señor,
el príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. Entonces, acá no hay terreno neutro. O estamos bajo la influencia del Espíritu Santo o estamos bajo la influencia del Espíritu que opera en este tiempo en los hijos de desobediencia. ¿Se da cuenta? Así de clara es la palabra del Señor, ¿no? Mire lo que dice también el apóstol Pablo en la carta a los Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, para los que siguen con la Biblia. Romanos 12, 2. Dice así el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. Dice, no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire qué tremendo. Ve, acá está la explicación que habíamos adelantado un poco antes con respecto a lo que significa este siglo. Cuando está hablando de este siglo, está hablando de este tiempo, ¿sí?, donde todavía las cosas no han sido restituidas, restauradas completamente por Dios como Él ha prometido, sino que están bajo la influencia, ¿sí?, de el príncipe de la potestad del aire, como dijimos en el texto anterior, ¿no? Entonces dice que no nos conformemos a este siglo, o sea, no nos conformemos a este mundo ni a su manera de pensar, sino que nos tenemos que transformar por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Sí? Ya nuestros pensamientos no tienen que ser conforme a lo que dicta esta sociedad, a lo que dicta nuestro entorno, a lo que realmente el enemigo ha puesto en el corazón de los hombres que no conocen a Dios, sino que nuestro entendimiento, nuestro pensamiento tiene que ser renovado conforme a la voluntad de Cristo, conforme a la voluntad del Señor, que es totalmente diferente a la de este mundo, que como dijimos en un principio, que trae aflicción. Y que también que dijimos que no permanece para siempre, que pasa, que va a pasar un día, pero los que hacen la voluntad de Dios permaneceremos para siempre. ¿Por qué? Porque tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces, tenemos que ir conformando nuestra mente a la voluntad de Dios, que es antagónica totalmente a este mundo, ¿no? Y muchos dirán, bueno, pero ¿será tan así? Bueno, ya lo hemos leído en Primera de Juan, ¿no? Dice, el mundo entero está bajo el maligno. ¿Y qué dicen los demás apóstoles? ¿Qué dicen otros textos bíblicos como para decir que esto realmente es doctrina del Señor, ¿no? Santiago, ¿sí? Santiago, que era medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, que era líder en la iglesia de Jerusalén, él llega a decir que la religión verdadera y sin mancha o sin mácula, dice que es visitar a la viuda, al huérfano y guardarse sin mancha del mundo. O sea que nos está diciendo que la verdadera religión de Dios, si no la religión que se trazan los hombres según sus propios criterios, según su propia voluntad, sino aquel camino que realmente trazó el Señor para que podamos llegar a su presencia, dice que debe guardarse sin mancha del mundo, lo cual nos da a entender de alguna manera que el mundo a veces puede infiltrarse o puede contaminarse entremezclando las cosas que Dios dijo con otras cosas que tal vez son propias del espíritu de este siglo. Mire lo que dice el mismo Santiago, pero en el capítulo 4, versículos 4 y 5. Santiago 4, versículos 4 y 5. Discúlpeme en esta oportunidad que pasemos por tantos versículos, pero debemos apoyar con las Escrituras estas verdades espirituales para que nos queden claras, ¿no? Dice la palabra de Dios, San Juan 4, versículos 4 y 5. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Qué fuerte, ¿no?
o almas adúlteras, ¿no? Acá nos recuerda a los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas del Antiguo Testamento le hablaban a Israel, le hablaban a Judá y decía que estaban en adulterio espiritual. ¿Por qué adulterio espiritual? Porque el simbolismo era que Jehová Dios es como el esposo, como el marido de su esposa, la nación de Israel, ¿no? Un marido fiel, un marido que verdaderamente ama a su esposa, y este pueblo de Dios, ¿no? Que siempre se rebelaba, que siempre se iba detrás de dioses ajenos, detrás de los Baales, detrás de Astarot, detrás de distintas creencias paganas, cometía adulterio espiritual para con Jehová Dios. Por eso los profetas del Antiguo Testamento trataban de adulterio espiritual al pueblo del Señor. Y acá Santiago, ya en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto en Cristo Jesús, vuelve a repetir esto de almas adúlteras. ¿Adúlteras en qué sentido? Porque ahora el verdadero pueblo de Dios es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que está conformada por judíos y por gentiles, pero que han creído en Jesús como el Mesías enviado, en el Salvador, que murió en la cruz del Calvario para redimirnos de nuestros pecados y para darnos vida eterna, ¿no? Entonces, almas adúlteras, ¿sí? Significa que el cristiano no tiene que tener divisiones en su corazón, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que el Espíritu acá en la Biblia está con mayúscula, el Espíritu Santo, ¿sí? Él ha hecho morar en nosotros, dice que nos anhela celosamente. O sea, somos propiedad de Dios, somos esposa de Dios, novia de Cristo, dice la palabra, ¿no? Entonces nosotros no podemos tener vidas ni corazones divididos entre el Señor y el mundo, que son dos cosas antagónicas, porque estaríamos cayendo en un pecado similar al que cometía Israel en los tiempos antiguos, adulterando espiritualmente contra el Señor, ¿no? El Señor quiere que nuestro corazón realmente esté totalmente rendido a su presencia y que realmente seamos fiel a Él y que no tengamos nada que ver con las cosas de este mundo, ¿no? Porque estamos viviendo en un tiempo que, como dijo ya el apóstol Pablo, ¿no? Proféticamente, tiempos peligrosos, ¿no? Tiempos finales donde vemos que el Señor está a la puerta, ya viene a buscar a su pueblo, una iglesia, dice una iglesia santa, ¿no? Sin manchas, sin arrugas, con vestiduras blancas. Y bueno, se están cumpliendo, entre muchas otras cosas, las señales de que dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de la misma cristiandad, han entrado un montón de cosas que son del mundo, ¿no? Que son del mundo. Y esto en realidad no es nuevo, porque los mismos profetas en el Antiguo Testamento, más específicamente me viene a la memoria el profeta Ezequiel, acusaba, ¿no? a los sacerdotes y a los profetas de que habían errado al no saber discernir entre lo santo y lo profano. Mezclaron lo santo con lo profano, ¿no? Entonces, Dios no se agrada, como ocurrió en el libro de Levíticos capítulo 10, que se le ofrezca fuego extraño, ¿sí? O sea, todo lo que se le rinde a Dios en culto de adoración tiene que ser inspirado por Dios, se recibe de parte del Señor, de parte del Espíritu Santo, y se entrega a Dios en alabanza y en adoración. Y en la iglesia verdadera de Cristo no debe infiltrarse nada que esté fuera de la inspiración del Espíritu Santo, nada que sea acorde con los paradigmas de este mundo, con las costumbres de este mundo, con el pensamiento del Espíritu, ¿sí?, que gobierna en este siglo. Por eso, Iglesia de Cristo, siervos de Dios, si alguno está escuchando, aprendamos a discernir entre lo santo y lo profano, porque pertenecen a dos esferas espirituales diferentes, y no solamente diferentes, sino antagónicas, que se repelen mutuamente, ¿sí? Entonces, como cristianos también tenemos que discernir estas cosas en nuestras vidas. Muchas veces somos influenciados y sin darnos cuenta, tal vez seguimos consejos
del mundo o pensamientos del mundo. Y como leímos antes, nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento y volver a los pensamientos conforme a Jesucristo, ¿sí? Para no confundirnos, para no desviarnos. Pero por eso tenemos que estar atentos a la voz del Señor, ser llenos de la palabra del Señor, estar en comunión íntima con Él. Mire, quisiera compartir un último versículo de la palabra, si el Señor no da otra cosa, que se encuentra en el profeta Isaías. Isaías capítulo 31, Isaías capítulo 31, versículo 1. Isaías 31, 1 dice así: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes, y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová». Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Sabemos que la palabra del Señor está llena de simbolismos, ¿no? Hay un Egipto real, geográfico, histórico, y ese Egipto donde el Señor sacó de esclavitud a su pueblo en los tiempos de Moisés y a través de Moisés, representa al mundo, a este mundo perverso que está bajo el maligno, del cual venimos hablando a través de todo este mensaje, ¿no? Y el faraón, que en el libro del Éxodo vemos que esclavizaba y no quería dejar salir al pueblo de Dios, tipifica al diablo, que está por encima de ese mundo, ¿sí? Siguiendo la misma analogía. Y acá el profeta Isaías, varios siglos después de Moisés, dice: «Ay de los que descienden a Egipto por ayuda». Acá nos está diciendo que pobres aquellos que son pueblo de Dios, que son hijos de Dios, pero que están retrocediendo, que dan vuelta la mirada, que están queriendo volver a Egipto. ¿A Egipto dónde? ¿Dónde está el delta del Nilo? No, al Egipto espiritual, al Egipto de este mundo, al consejo de este mundo, a la sabiduría de este mundo, a las estrategias de este mundo, cuando en realidad tenemos que pedir consejo a Dios y dice: mirar a quién, al Santo de Israel, y buscar a Jehová. Mira, hermano, si queremos tener la bendición de Dios, tenemos que seguir realmente los consejos de nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hay una forma de hacer las cosas en Cristo que es totalmente distinta a como las hace este mundo corrompido. Mire, el verdadero cristiano trabaja de una manera diferente, hace negocios de una manera diferente. El joven cristiano tiene un noviazgo diferente a los principios del mundo. El matrimonio debe ser diferente en Cristo que como es en el mundo. Todas las cosas en Cristo son totalmente diferentes, son puras, son santas, son conformes a la sabiduría eterna de Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, no nos confundamos, que nadie intente descender a Egipto en busca de ayuda y nadie intente poner en práctica los consejos de Egipto, porque ahí no está la bendición. La bendición está en el Santo de Israel y en Jehová Dios, como dice acá la palabra. ¿Se da cuenta? Entonces, que el Señor nos ayude. Empezamos diciendo que en el mundo hay aflicción. ¿Por qué? Porque está el pecado, la maldad, está el enemigo. Pero dice Jesús: yo he vencido al mundo. Y la palabra del Señor también dice que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo y sus deseos pasarán, pero el que es de Dios y hace su voluntad permanece para siempre. ¿Por qué? Porque tiene vida eterna. Entonces, que cobremos sabiduría espiritual en el Señor. ¿Por qué? Porque es muy triste ver a muchos sectores del cristianismo, ¿no? O de lo que se denomina cristiandad, intentando agradar a los hombres muchas veces, o tal vez queriendo congraciarse con las cosas de acá abajo, y la palabra del Señor nos enseña otra cosa, ¿sí? Que el mundo justamente nos aborrecerá. ¿Por qué? Porque los que somos de Él, del Señor, no somos de este mundo. Por eso, como le aborrecieron a Él, nos aborrecen a nosotros. Pero nosotros pertenecemos a una realidad espiritual totalmente diferente. El reino de Dios ha llegado a nuestros corazones y ha transformado nuestras vidas.
Que el Señor nos dé sabiduría en esto, que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y si alguien todavía no está caminando con Cristo, alguien tal vez esté todavía en Egipto y siente que el faraón hasta ahora lo ha oprimido, le ha dado sus latigazos, venga Cristo, venga Jesús, porque como dice en el libro a los Hebreos, la carta a los Hebreos, Jesús es mucho mayor que Moisés fue aquel que sacó por mano poderosa, ¿no?, de Dios al pueblo de la esclavitud de Egipto. Este Jesús es mucho más poderoso para sacarnos del Egipto espiritual, de este mundo caído y tan lleno de maldad. ¿Sí? Cristo tiene cosas maravillosas, un reino totalmente diferente, un reino de amor, un reino de paz, un reino de gozo, de esperanza, de vida eterna, porque Él venció la muerte y porque Él ha vencido a este mundo. Quisiera hacer una oración para que el Señor nos ayude a comprender estas cosas y tengamos completa victoria y libertad en Él. Señor, te damos gracias en esta oportunidad porque tú nos has permitido abrir las Escrituras y yo te quiero pedir por cada hijo tuyo, por cada cristiano, por cada siervo, que pueda realmente en esta hora entender que hemos sido llamados aparte, hemos sido santificados, que realmente tú nos has hecho nación santa, pueblo adquirido por Dios, como dice el apóstol Pedro. Oh Señor, ayúdanos a tomar conciencia de estas cosas y que podamos realmente recibir bendición en esto, sabiendo que tenemos vida eterna y que tenemos un consejo santo, sabio y maravilloso por tu Espíritu a través de tu santa palabra. Y si en esta hora estuviera escuchando a alguien que aún no está caminando contigo, Señor, que todavía está en el Egipto espiritual bajo el látigo del faraón, que es el diablo, que pueda ser libre en esta misma hora aceptándote a ti como único y suficiente Salvador personal para que tú rompas toda cadena y toda atadura de este mundo que esté sobre su vida. La palabra de Dios dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dale victoria y que pueda acercarse a una iglesia donde se proclame tu verdad, a la iglesia que pertenecemos nosotros o donde tú lo envíes y que le des vida nueva. Te damos gloria, alabanza, poder y te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga ricamente.